Saludo a todos ustedes de parte de mi esposo, su servidor. Ministerio Aliento es nuestro ministerio y venimos a compartir nuevamente la continuación de lo que hemos estado haciendo en los últimos 4 videos, siendo este el quinto ahora, sobre el Evangelio gnóstico titulado El Evangelio de la Verdad. Estos escritos, vuelvo a repetir, se estaban circulando de una manera instructiva y considerándose como escritos que revelaban las enseñanzas de Jesús de Nazaret en el primer siglo. En los años 50, las cartas del apóstol Pablo empiezan a escribirse alrededor del año 50-51. Estos evangelios ya estaban circulando en este tiempo en algunas de las congregaciones de las comunidades cristianas en el primer siglo. Pero es necesario que nosotros escudriñemos esto de una manera individual, personal e interna en cada uno de ustedes. Ustedes son quienes tomarán la iniciativa de la reflexión sobre su vida misma espiritual, porque estos evangelios gnósticos hablan de una transformación interna. Lo externo es importante. En lo externo tenemos nosotros estimularnos unos a otros, apoyarnos unos a otros espiritualmente, al amor y a las buenas obras, dice la epístola de los Hebreos. Ahora, en este video de quinto que vamos a enviar, junto con nuestras oraciones a ustedes que se encuentren en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, y que todas sus relaciones estén siendo fortalecidas en Cristo Jesús. Vamos ahora a ver lo que es estar en la presencia de Dios de acuerdo al Evangelio de la Verdad. El Evangelio de la Verdad llama pleroma, y esta es una palabra que muy posiblemente no la encontremos en nuestros diccionarios de nuestros lenguajes de nuestro día, porque esto viene del griego koine, el griego que se acostumbraba comúnmente en el primer siglo, y que los evangelios gnósticos, como los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nosotros tenemos en nuestras Biblias, en este idioma griego se escribieron. El Evangelio de la Verdad llama pleroma a la plenitud de donde surge toda vida y a la que regresan todos los seres que despiertan espiritualmente hablando, de un reconocimiento, de discernimiento espiritual. La palabra significa literalmente plenitud. Pleroma quiere decir plenitud. Proviene del verbo plero. Plero significa llenar, derivado de la raíz pleres, quiere decir lleno. Representa el mundo espiritual y el perfecto espiritual y perfecto de luz y seres divinos llamados eones. Esto aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice, hagamos, como que si estuviera hablando a una comunidad, hagamos en plural. La palabra emana del Dios supremo e incognoscible.
es una realidad tan vasta y profunda que según el Evangelio de la verdad, solo puede conocerse mediante el reconocimiento. Cuando hablamos del reconocimiento, es la experiencia humana del discernimiento espiritual, del despertar. Y esto no es a través de la imaginación, sino a través de la participación profundamente espiritual entre Dios y el ser humano. La palabra pleroma entonces aparece en algunas citas bíblicas, como en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Porque agradó, por cuanto agradó al Padre, que en él, Jesús de Nazaret, el Cristos, el ungido, en él habitase toda plenitud. Y ahí usa la palabra pleroma. ¿Y qué si el universo fuera más de lo que parece? Escudriñemos espiritualmente la creación de este sentido. ¿Y qué si el universo fuera más que materia únicamente, más que caos, más que montones fugaces y momentos fugaces de la experiencia humana? El Evangelio de la verdad presenta una visión de la realidad denominada pleroma, es una palabra griega, koine, del koine griego, que quiere decir la plenitud, una dimensión de la existencia tan completa y perfecta y luminosa que toda la creación emana de ella. Hay algunas citas en nuestras Biblias, como en Proverbios. El pleroma no es un lugar lejano, es la fuente de la vida, del conocimiento, y es la fuente del ser mismo, como hablando del ser humano, de la creación misma. Y la jornada al despertar es el propósito supremo de toda la humanidad hacia el pleroma, hacia lo absoluto de Dios. Por lo tanto, es el propósito humano, el despertar. El propósito supremo de la humanidad consiste en regresar a la plenitud, así como fue formada en sus principios. El pleroma es la esfera de la integridad. El Evangelio de la verdad lo describe como el hogar del Padre, el hogar del Dios creador de todo lo que existe y de todos los poderes eternos. Es la esfera espiritual donde el error no existe y el olvido es imposible. El conocimiento y la identidad son íntegros. Y todo en el pleroma existe en perfecta armonía. El texto lo llama plenitud, porque nada falta. Del pleroma emana toda la creación. Sin embargo, a medida que la vida se expande hacia el exterior y la experiencia humana se adentra en una realidad parcial, comienza el olvido. Surge el sueño de la separación. Esa fue la experiencia de la humanidad en sus principios y la humanidad pierde la conciencia de su origen. El Evangelio de la verdad explica que los seres humanos somos peregrinos alejados de nuestro hogar. Vivimos en un mundo de realidad parcial, a veces llamado el reino visible, donde la ignorancia y el error dominan la percepción. A veces llamado la esfera visible o el reino visible, donde la ignorancia y el error domina la percepción, vuelvo a repetir. El pleroma permanece constante aún, inmutable e inquebrantable. El telón del
del fondo eterno, es como diríamos, el pleroma es descrito como el telón del fondo eterno, sobre el cual se desarrolla la historia humana. Los seres humanos pueden olvidar, tropezar o extraviarse, pero el camino hacia el pleroma permanece siempre abierto para aquellos dispuestos a reconocer la palabra que emana de Dios y recordar su origen de ellos mismos. La palabra manifestada a través de las enseñanzas de Jesús actúa como el puente hacia la plenitud, digamos. La palabra no instruye ni destruye al mundo. La palabra evoca recuerdo en el alma de cada criatura de Dios. El Evangelio de la verdad enfatiza que la palabra ilumina el camino de regreso al pleroma. Despierta la memoria del origen divino, restaura la conexión entre la conciencia humana y la fuente de la esencia de la vida, Dios mismo, y evoca el recuerdo al revelar la presencia del pleroma dentro y más allá de todas las cosas. Recuerdan el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18. Quienes siguen este camino inician el proceso de retorno a la plenitud. El retorno al pleroma no es instantáneo, y vuelvo a repetir, el retorno a la plenitud, al pleroma, todo, no es una experiencia instantánea. El Evangelio de la verdad lo presenta como una jornada de despertar. Primero, reconocimiento del olvido, reconocer que hemos olvidado nuestro origen. Segundo, ver el error tal como es, sin temores. Tercero, una completa recepción en nuestro ser de la palabra. Y escuchar, cuarto, y vivir de la revelación que la palabra trae al ser. Exactamente lo que el Evangelio de Juan nos exhorta. Quinto, reintegración del conocimiento. Entonces, venimos y armonizamos nuestro conocimiento humano con la revelación de la palabra y nos da iluminación, alineación de la percepción con la realidad divina. Lo que percibimos, lo que procesamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y participación en la plenitud. Y el último, el octavo, vivir en la conciencia de la conexión con la fuente, con la esencia de la vida, Dios mismo. Cada acto de recordar, cada reconocimiento y cada momento de despertar acerca al individuo, al pleroma. Se trata de una transformación gradual, vuelvo a repetir, que va de la parcialidad a la plenitud. Lo que la Escritura nos habla en la forma en la que se expresa es de gloria en gloria en Cristo Jesús. De la ilusión, lo que parece ser, al reconocimiento de la verdad, al reconocimiento de la esencia a través de lo que la palabra nos enseña. El pleroma no es meramente simbólico, se describe como una compleja arquitectura espiritual de poderes, emanaciones y fortalezas divinas. Estas emanaciones, a veces llamadas eones, eternidades, digamos, emanaciones del
del seno de Dios mismo, representan aspectos del Padre, como también de la Madre. Padre y Madre existen en la tradición hebrea como Dios de la eternidad, y eso lo habíamos visto cuando hablamos del nombre de Dios en la narración de Génesis, Ruach Elohim. Ruach es para el espíritu y es femenino. Elohim es el nombre de Dios en pluralidad, digamos, y armoniza una red de conciencia, el pleroma mismo, un sistema de plenitud divina, mucho más allá de lo que nosotros podríamos procesar en este momento. Las almas humanas, mediante el reconocimiento y el despertar, se reconectan con estas emanaciones. El texto las comparte como hilos de luz, las comparte con hilos de luz que se entretejen de renuevo hacia la fuente y restaurando la armonía y la plenitud. Es un continuo tejido, una continua acción, movimiento, digamos, de la vida del espíritu. Uno de los aspectos más profundos del pleroma es la unidad. Esto es lo que en el Evangelio de Juan enfatiza a Jesús en su oración, después de haber hablado privadamente con sus discípulos en la última cena. En la plenitud no existe la separación ni jerarquías de valor. Toda expresión de vida es reconocida como parte de la humanidad en su totalidad. Cada expresión de vida se reconoce como parte del todo. El olvido de la humanidad crea la ilusión de separación. El despertar restaura la comprensión de que toda existencia participa en el pleroma. Esta unidad es el propósito último del despertar según el Evangelio de la verdad. Quienes comienzan a regresar al pleroma experimentan una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto naturalmente lo vemos en el texto bíblico. Si ustedes ponen atención en el Evangelio de Juan, que está en la pantalla, y naturalmente las cartas del apóstol Pablo lo enfatizan. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, quienes comienzan esa jornada de regreso al pleroma, a la totalidad de lo que es la eternidad, Dios mismo, experimentan una paz que sobrepasa todo entendimiento. Claridad de mente y corazón, el reconocimiento de su identidad eterna y un gozo arraigado en la conexión, no en las circunstancias. El texto enfatiza que esto no es una huida del mundo. Y esto lo tengo que volver a enfatizar porque esto es muy esencial. No importa qué otras enseñanzas y doctrinas nos han enseñado de una huida de esta creación. El texto del Evangelio de la Verdad enfatiza que la jornada hacia el pleroma, hacia la plenitud de la divinidad del ser humano hacia Dios. Esta jornada es gradual y naturalmente es presente. Y el reconocimiento de la identidad de cada ser humano en la eternidad, en Dios mismo, crea una experiencia de un gozo arraigado en la conexión, en estar en conexión
a través de la jornada de continua de reconocimiento, que quiere decir, reconocimiento quiere decir proceso del discernimiento espiritual que la palabra, junto con el estímulo espiritual de la presencia de Dios en la persona y en las personas que lo rodean a uno, nos lleva a al continuo reconocimiento de identidad eterna. No en las circunstancias. El texto enfatiza que esto no es una huida del mundo, sino una transformación de la percepción. Y esto es muy importante. Cada acto de reconocimiento amplía la conciencia en el ser humano de la esencia, de la plenitud, de la fuente de vida, del Dios mismo. La jornada se convierte en una participación consciente en la plenitud divina. El Evangelio de la verdad concluye esta enseñanza con una invitación. Todos los seres humanos son capaces de regresar al pleroma. El camino se revela a través de la palabra y el despertar es posible en cualquier momento. Cada reconocimiento, cada acto de recuerdo es un paso de retorno hacia la plenitud. El pleroma no es un destino, sino también, más que esto, es una presencia que puede experimentarse aquí y ahora al alinear la conciencia con la esencia de todo lo que existe, la fuente de vida, Dios mismo. Una participación en la realidad eterna de la plenitud de la vida. El pleroma es la visión suprema del Evangelio de la verdad. Una realidad de plenitud, unidad y conciencia eterna. La jornada de la humanidad hacia el retorno, hacia la plenitud. Cada acto de reconocimiento, cada despertar y cada acto de recordar reedifican, fortalecen la conexión. El Evangelio de la verdad enseña que el reconocimiento no es solo un acontecimiento espiritual, sino también transforma nuestra forma de pensar, de actuar, de relacionarnos con los demás y de percibir la realidad misma. El despertar no es una huida, sino una participación plena en la vida. Tengámoslo muy claro. Hoy discernimos qué sucede cuando regresa la memoria en totalidad, cuando el error pierde su dominio y cuando la humanidad comienza a vivir conscientemente en armonía plena con la plenitud, la plenitud de Dios. El primer cambio que experimenta una persona despierta continuamente es la percepción. Discernimiento. El Evangelio de la verdad subraya que el mundo no cambia mientras uno está viviendo aquí, pero sí lo hace la forma en la que vemos. Empezamos a ver las cosas diferentemente. Las ilusiones del temor comienzan a desvanecerse. La confusión da paso a la claridad. Los acontecimientos cotidianos se perciben como expresiones de la plenitud. Cada instante se convierte en una oportunidad para el reconocimiento. Y cuando hablo de reconocimiento es el proceso de discernimiento que es guiado por el Espíritu en el ser humano y comunica nuestra alma. Por ejemplo, un amanecer ya no es solo un fenómeno físico, sino un reflejo del orden divino. Una conversación no es meramente intercambio de palabras, sino de conciencia. Los desafíos no son simples obstáculos,
sino invitaciones a despertar. Despertar para ver la vida no como algo fragmentado, sino como un movimiento continuo que emana de la esencia, el corazón de Dios. Capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan. El Evangelio de la verdad enseña que el olvido es el origen del miedo y del temor. Los seres humanos temen a la muerte, al fracaso, a la separación y a la incertidumbre porque han olvidado su origen. Porque Job declara, el reconocimiento restaura la memoria. El alma recuerda que pertenecemos a Dios. El error pierde su autoridad. El miedo se convierte en maestro y no en tirano. Los individuos despiertan y continúa la jornada del reconocimiento o el despertar. Y todos los que están en ese proceso actúan desde la confianza en la realidad, no desde la compulsión o la ansiedad. El ser humano ha actuado por una emoción fuerte, por impulsos o compulsiones y muchas veces por ansiedad y temor. Pero los seres que empiezan a despertar desplazan por el mundo con una seguridad fundamentada en el conocimiento de la plenitud de la fuente. El despertar también forma las relaciones. El Evangelio de la verdad sugiere que la mayoría de los problemas humanos provienen del olvido. Vuelvo a repetir, los malentendidos surgen de una percepción errónea y el apego genera sufrimiento. La superación conduce a la envidia, sobre todo la separación. Conduce a la envidia, la competencia y el temor y el miedo. Cuando regresa el recuerdo, la compasión sustituye el juicio. El reconocimiento reemplaza a la proyección y la conexión ocupa el lugar del aislamiento. Los seres humanos pueden vivir en el mundo, verlo plenamente y sin embargo permanecer anclados en el pleroma, la vida de Jesús en su ministerio terrenal. Cada acto de reconocimiento expande la conciencia de la fuente, de la esencia del corazón de Dios. La jornada en la tierra se convierte en una participación consciente en la plenitud divina. Las personas que están despiertas reconocen la chispa divina en los demás. Lo disciernen, comprendiendo que todo ser participa en el pleroma, en la plenitud. Es posible que aún surjan conflictos, pero se abordan desde la conciencia en lugar de la reacción. El Evangelio de la verdad implica que dichos reconocimientos es una práctica activa, no un estado pasivo. Esto incluye la reflexión y la observación de pensamientos, emociones y reacciones sin identificarse con ellos. También abarca la contemplación de la palabra y la meditación sobre las enseñanzas que despiertan la memoria. La palabra, ahí está. Participación consciente. Ver la vida cotidiana como un vehículo para el reconocimiento. El reconocimiento y el proceso de reconocimiento es el proceso de despertar.
Y el proceso de despertar es lo que nos lleva adelante hacia el corazón de Dios. A través de estas prácticas, quienes despiertan entretejen gradualmente la experiencia del pleroma en su vida diaria y hace la eternidad de la esencia de la vida. Dios mismo, la vida misma se convierte en una aula viva, donde cada instante encierra el potencial para el continuo despertar hasta llegar a la plenitud del pleroma. Llegará un momento en el que el despertar sea un estado en el que participemos todos y vivamos de tal manera que en aquel día la ilusión, la visión parcial y el entendimiento limitado ya no ejerzan influencia ninguna en nuestro ser. El individuo comenzará hacia la eternidad, conociendo a Dios y siendo conocido por Dios. Y cada experiencia traerá consigo una alegría y una transformación cada vez mayores y sin ningún fin, sino eternamente continuo, porque viviremos en la presencia de Dios. Gloria sea al Señor por ello. Esto es en sí vivir en la presencia de Dios. Deseamos para ustedes, sobre todas las cosas, bendiciones, paz, descanso en Cristo. Y estaremos próximamente juntos. Amén.